Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... En cadena nacional, el Consejo Nacional Electoral convocará este jueves 7 de septiembre a las elecciones generales del 7 de febrero de 2021. Un total de 13.099.165 ciudadanos están habilitados para elegir presidente y vicepresidente de la República, 137 legisladores y 5 miembros del Parlamento andino. Con ello, el CNE pasará a ser la máxima autoridad en periodo electoral. El inicio de las inscripciones de candidaturas empezará este viernes 18 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 7 de octubre. Ocho de la mañana con 5 minutos, 8:05. Saludamos entonces a José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral. Consejero Cabrera, buenos días. Bienvenidos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Con falta de presupuesto, porque todavía hemos entendido que no hay una posición concreta respecto a si les van o no a dar los 114 millones de dólares que han presupuestado para las elecciones generales del 2021. Se va a convocar este jueves a las elecciones del próximo año. ¿Está todo listo en el CNE? Consejero, buenos días. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Un gusto saludarles. Buenos días a la ciudadanía y permítanme enviar un saludo a los funcionarios electorales, al país en general. Hoy celebramos el Día Internacional de la Democracia, que es saludable para todo país. Un saludo especial para mis compañeros funcionarios de la función electoral. Muy bien, respondiendo a su pregunta, sí, el Consejo Electoral hace varias semanas aprobó un presupuesto de $114.317.185. Cabe señalar que antes de aprobar el presupuesto, la señora presidenta por varios meses solicitó audiencia al señor ministro. Lamentablemente, debe ser por sus ocupaciones, no le dio audiencia. Un mes antes incluso se habló ya de una comisión técnica para revisar de ambas instituciones el presupuesto. Lamentablemente por finanzas no hubo. Posteriormente nosotros ya aprobamos y comunicamos al Ministerio de Finanzas, y luego de varios días nos invitó por medio de un comunicado de prensa, primero porque ahora está de moda ese tema. Antes de invitarnos a nosotros, salió por la prensa, incluso haciendo comparaciones con el presupuesto 2019 y 2017. 2019 fue un proceso de elecciones seccionales que podría compararse con una primera vuelta. El 2021 son 2 vueltas electorales las que están presupuestadas. Si comparamos el presupuesto del 2019 con la primera vuelta, todavía en el 2021 está 8 millones menos, porque el presupuesto fue de 99.300.000 en el 2019 y para la primera vuelta en el 2021 está 91 millones. Si comparamos con el 2017, que es un proceso similar de elección presidencial, el presupuesto fue de 110 millones, ahora está 114. ¿Pero por qué es el incremento? Hay reformas en el Código de la Democracia que implican nuevos rubros, nuevos gastos. Por ejemplo, se exige un programa piloto en el exterior para lo que es voto telemático, informático y postal. También se habla de que es obligatorio hacer el debate presidencial tanto antes de la primera vuelta como antes de la segunda vuelta. También hay reformas, por ejemplo, el artículo 127 exige ahora que deben estar en fundas diferenciadas los votos utilizados, votos blancos, votos nulos, papeletas no utilizadas. Son 4 fundas nuevas que, multiplicadas por casi 40.000 juntas receptoras del voto, sí da un valor significativo. Otro tema que, gracias a Dios, en el 2017 no hubo, hoy lamentablemente tenemos la pandemia. Entonces tenemos que utilizar fondos para la bioseguridad de los ciudadanos, de los
miembros de juntas receptoras del voto, observadores nacionales, internacionales, personal del Consejo Electoral. Se tiene que realizar señaléticas fuera de los recintos, dentro de los recintos. Tienen que estar coordinadores de bioseguridad, tanto al ingreso a los recintos electorales como en el interior de los recintos electorales, para que cuiden que se esté cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Son esos los incrementos. Se ha hecho un presupuesto bastante austero. Sin embargo, Finanzas ha pedido, están reunidos desde la semana anterior. En cuanto se nos comunicó, inmediatamente la señora presidenta respondió nombrando una comisión técnica con ella a la cabeza, y sé que están avanzadas las conversaciones. Públicamente la señora presidenta ha informado que hay ciertos temas que el gobierno se hará cargo con sus diferentes dependencias, que es lo correcto, ¿no? Debemos trabajar en equipo. Estamos en una situación financiera complicada. Entonces, por ejemplo, sé que el SECAP va a trabajar en lo que es capacitación a miembros de juntas receptoras del voto. Sé que también está integrado Mintel, que a la cabeza tenemos a CNT en la parte de comunicaciones, que en el presupuesto aproximadamente está 6 millones. También ¿Van a imprimir las papeletas con el Instituto Geográfico Militar como ha sido tradicionalmente, consejero? Sí, está en las papeletas también presupuestado aproximadamente 10 millones de dólares. No podemos escatimar seguridades, Alexis. Los documentos electorales tienen que tener los respectivos sellos de seguridad, el papel mismo que sea de seguridad. No podemos, por cuestión de ahorro, imprimir en cualquier papel o bajar las seguridades. Tiene costo. Igual la cadena de custodia de parte de los militares, entre la Policía Nacional y militares, el presupuesto está aproximadamente de 13 millones. Pero no podemos escatimar esfuerzo en ese tema y decir, no, que ahora los militares no transporten los documentos electorales. No podemos. Tenemos que dar seguridad a la ciudadanía, la confianza de que el proceso electoral se está realizando con transparencia. Y consejero, ¿usted cree que se puede llegar ya definitivamente a un acuerdo tan solo 2 días para que ustedes convoquen elecciones generales con el Ministerio de Finanzas? Yo tenía la aspiración que el fin de semana ya se concrete. Sin embargo, todavía me han indicado que siguen en conversaciones y que esperemos que en el transcurso de las horas de hoy día ya se llegue a acuerdos, y acuerdos por escrito, que tienen que estar, que si se hacen cargo de los kits de bioseguridad, perfecto, pero que no exista fallos en ese tema el día de las elecciones. Me parecía, consejero, muy pertinente su apertura. Yo quería conectarle esto con el tema de recursos y con el tema de el normal desarrollo del proceso electoral y el cumplimiento del calendario. Usted nos decía, hoy se celebra el Día de la Democracia, y yo creo que en Ecuador, como en algunos países de nuestra región, tenemos todavía una democracia muy frágil, con instituciones venidas a menos. Es mi opinión muy particular, desde luego, pero creo que esos mensajes de determinadas autoridades de que estamos atravesando un momento complejo económicamente, a ratos nos envían señales que son preocupantes. Es decir, ¿va a haber o no va a haber? ¿Van a garantizar o no las autoridades de finanzas los recursos necesarios para el normal desarrollo de estas elecciones? Y esto le pregunto por qué, porque también hubo una intención que fue manifiesta, que fue pública, de parte de algún consejero electoral, de postergar o de prorrogar el proceso electoral del 2021. Usted, como miembro del cuerpo colegiado encargado de la función electoral, ¿garantiza que las elecciones del 2021 se van a desarrollar en absoluta normalidad? Bueno, la preocupación actualmente que tenemos es la parte económica. Para garantizar un proceso limpio, transparente, con responsabilidad, necesitamos recursos. Sabemos que la situación económica del país es complicada, por eso hemos realizado un proceso de presupuesto austero junto con las direcciones técnicas, con las delegaciones provinciales, y estamos conversando con el Ministerio de Finanzas, porque les soy sincero, no podemos arriesgar el proceso por temas de austeridad. No podemos arriesgar la transparencia, la idoneidad del proceso. Sí, hay
me enteré por los medios de comunicación de las intenciones de un consejero. Qué pena que trabajemos de esa manera. Nosotros somos autoridades. Nosotros no debemos tener ni afectos ni desafectos hacia ningún candidato, hacia ninguna organización política. Simplemente cumplir con la ley, cumplir con el código de la democracia, cumplir con la Constitución y respetar la decisión del pueblo, sea cual sea, respetar la decisión de los votantes. Eso al menos es mi... Consejero Cabrera, ya tienen una decisión definitiva para que ya se sepa cuál va a ser la suerte de estas 4 organizaciones políticas: Justicia Social, Juntos Podemos, Libertades Pueblo y Fuerza Compromiso Social. ¿Ya tienen una resolución al respecto? No todavía. El día de mañana, jueves, el máximo, porque hasta el 17 tenemos para resolver este tema de las 4 organizaciones políticas. Tengo entendido que mañana regresa la señora presidenta, salió a cumplir visitas en las delegaciones provinciales de la Amazonía, y actualmente sé que está en Loja. El día de mañana retorna. Posiblemente hoy tarde nos convoquen a sesión el día de mañana para conocer este tema, porque el plazo fenece para dar una respuesta el 17 de septiembre. Entonces, yo creería que antes debemos ya dar una respuesta sobre estas organizaciones políticas para que conozca el país y las mismas organizaciones políticas. Consejero, ¿cuánto abona a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral y la confianza que debería emanar su desarrollo, su ejecutoria en la ciudadanía, que se publiquen fotografías de autoridades del Consejo Electoral conversando con líderes de organizaciones políticas, y que además estas organizaciones políticas que llegan a un acuerdo preelectoral mencionen en uno de sus puntos del acuerdo que los consejeros velarán por la transparencia del desarrollo del proceso electoral? ¿Cuánto afecta eso? ¿Cuánto mejora? ¿Cuánto garantiza transparencia en las actuaciones del organismo? En cuanto a las reuniones con dirigentes políticos, por la misma naturaleza de la institución, tenemos reuniones con diferentes dirigentes políticos. En el Consejo Electoral, al menos yo me he reunido con el señor Lazo, con gente de Pachacuti, con gente de Sociedad Patriótica, con gente de Unión Popular, etcétera. Sí, tal vez aprovecharon que la señora presidenta estaba en la ciudad de Guayaquil. Ustedes saben la situación de la pandemia, porque me supongo que se refiere a esa foto, Alexis. Salieron a reunirse, se reunieron en un lugar público, porque lo vergonzoso sería reunirse a escondidas. Entonces, en ese aspecto yo no le veo problema. El otro punto, ¿cuál era que usted me mencionaba? El punto 6 del acuerdo entre el PSC, ya, creo. En cuanto a las alianzas, ¿verdad? Yo jamás he ocultado que el Partido Social Cristiano me auspició para ser consejero. Jamás lo he ocultado ni me he escondido, porque no es ningún delito, ninguna vergüenza. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pedía que sean auspiciados por organizaciones políticas o 3 organizaciones sociales. Y yo había sido representante técnico desde el 2009 del Partido Social Cristiano, una hoja de vida limpia, transparente, conozco los procesos electorales, y por eso me pidieron que participe con el auspicio del Partido Social Cristiano. Independiente de cualquier alianza que hagan las organizaciones políticas, mi manera de proceder, y esto lo aclaro, será apegado a la ley. Y nuevamente insisto, a la decisión del pueblo ecuatoriano, a la decisión de cada uno de los votantes. Esa será mi manera de proceder. ¿Por qué lo pusieron como el punto 6? No sé. Ni siquiera entiendo cuál fue el acuerdo, la alianza, no sé. Que van creo que dice, a garantizar que el proceso electoral.
Eso sin necesidad de que esté en el punto 6. Yo lo vengo haciendo desde el día que me posesioné en el Consejo Transitorio y posteriormente en el Consejo Electoral Definitivo. Apegarme a la ley, apegarme al respeto a la Constitución, porque yo debo respeto a la Constitución, no la Constitución respetarme a mí como algunos creen. Pero esa es mi posición, Alexis, y yo lo que haré es respetar, insisto, la ley y la decisión de cada uno de los ecuatorianos. El 18 de septiembre comienza ya esta fase de inscripción de las candidaturas ya oficialmente para terciar en las elecciones del próximo año, pero todavía no están integradas las juntas. ¿Qué va a pasar si un binomio va a tratar de inscribirse y no hay quien le reciba la documentación del caso para que proceda con su inscripción? Esa es una grave preocupación que tengo y la he expresado desde las 2 o 3 últimas semanas en los medios de comunicación. Nosotros necesitamos fondos. Este momento primordial para contratar los miembros de las juntas provinciales electorales, que aquí aclaremos a la ciudadanía. Una cosa es los miembros de Junta Provincial Electoral y otra los miembros de juntas receptoras del voto. Los miembros de junta receptora del voto es el día de las elecciones. Las juntas provinciales electorales vienen a ser como los representantes de los consejeros del Consejo Electoral. Son 5 vocales con su respectivo secretarios. En total 6 personas por cada una de las provincias, las 24 provincias más la circunscripción y el tema del exterior. Entonces son 25 delegaciones que se debe realizar. Lastimosamente no tenemos hasta el momento la certificación presupuestaria para poder realizar los contratos. Mientras no tengamos una certificación presupuestaria de parte del Ministerio de Finanzas, no se puede realizar ninguna contratación y por lo tanto no se puede nombrar a los miembros de las juntas provinciales electorales, que son quienes reciben la documentación de los candidatos, revisan que se cumpla con lo que dice la Constitución, el Código de la Democracia, y validar o dar los tiempos para que subsanen, etcétera. Son las juntas provinciales electorales que deben hacer ese trabajo. Sin embargo, todavía no se cuenta con el presupuesto. De lo que he conversado con la señora presidenta en cuanto hubo la primera reunión, que fue hace 8 o 9 días, la señora presidenta expuso eso. Vamos conversando, pero necesitamos nombrar a las juntas provinciales electorales. Van a ir los candidatos a inscribirse el 18 y no van a tener a quién entregar la documentación. Estamos a 2 días y por eso digo, espero que en las próximas horas ya se defina el tema, se asigne la certificación presupuestaria y poder contratar a los miembros de las juntas provinciales electorales. Si no, Finanzas tendrá que darnos una respuesta. Pues no, ¿qué pasa? No hay dinero. Si no hay dinero, no podemos continuar con el proceso. O sea, algo tiene que indicarnos, algo tiene que informarnos, porque en este momento necesitamos de manera urgente contratar a los miembros de las juntas provinciales electorales. Consejero, a propósito de la no inscripción ya de Rafael Correa como candidato a la vicepresidencia, hay gente especializada en materia jurídica, hay especialistas en materia jurídica que argumentan que no podría Centro Democrático inscribir otro nombre, aunque ellos registraron 2 binomios, digamos, de alguna forma, que fueron elegidos por sus simpatizantes días atrás en el proceso de primarias, que fue Arauz Correa, Arauz Rabascal. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tiene que hacer Centro Democrático? ¿Está en posibilidades o no? Aclárenos un poco sobre cuál es el trámite a propósito de este tema. En el Código de la Democracia, el artículo 345, en su inciso 3, es claro en indicar: de producirse el fallecimiento de uno de sus candidatos o si se encuentra en situación de inhabilidad física grave, permanente, mental o legal comprobada, el órgano electoral central correspondiente reemplazará a los candidatos de conformidad con los procedimientos reglados en su normativa interna. Entonces, el Consejo Electoral, respetando este tema, simplemente si no puede inscribirse un candidato,
tiene la oportunidad, la organización política, de acuerdo a sus reglas internas, nombrar un nuevo candidato. Pero no hay ningún impedimento, entonces ellos pueden reemplazar el nombre de Correa Así por es. María Elsa Viteri, por Rabascal, por Aguiñaga o por Así es. Así es. Consejero Cabrera, se están estableciendo mecanismos para controlar el gasto electoral de los candidatos y se hablaba de que se escapa del control del organismo del sufragio el tema de la campaña digital. ¿Qué se va a hacer al respecto? A ver, aquí diferenciemos lo que es medios digitales de lo que es redes sociales. Los medios digitales se contemplan en las reformas del Código de la Democracia. Está que con el Fondo de Promoción Electoral puede gastar en medios escritos, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales, que no es redes sociales. Si su pregunta se refiere a las redes sociales, se está haciendo los acercamientos. Si bien es cierto, por un pronunciamiento de la Corte Constitucional, el Consejo Electoral no puede controlar los gastos en redes sociales, por transparencia se quiere ver la posibilidad que las redes sociales informen en un link especial cuánto están gastando los candidatos o las organizaciones políticas en ese tema, que la ciudadanía conozca. Entonces se está trabajando, también se está hablando acerca del control de las fake news o las noticias falsas. Igual estamos trabajando también en ese tema que viene por redes sociales. ¿Se mantiene la obligatoriedad del ejercicio del sufragio? Le pregunto esto al consejero José Cabrera a propósito de unas declaraciones que desde mi modo de ver fueron irresponsables de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Por eso le decía yo hace un momento que han jugado mucho con mensajes que distorsionan el desarrollo del proceso electoral. No cambia absolutamente nada. La gente va a tener que ir puntualita de 7 de la mañana a 17 horas. ¿Cómo queda además del horario? Tengo entendido que en eso sí estaban pensando extenderlo 1 hora más. En la Constitución es clara que indica que es obligatorio el voto. Entonces, si queremos reformar la Constitución, hay que hacerlo por medio de una asamblea constituyente o un referéndum. No podemos irnos sobre la Constitución. Vuelvo a indicar, yo me apegaré a la ley. El tema del horario, tampoco se puede modificar el horario. Tampoco se puede modificar el horario porque en el artículo 115 indica que se inicia el proceso electoral en territorio nacional a las 7 horas y en el exterior a las 9 horas. Igual en el artículo 118, que el territorio nacional finaliza el proceso a las 17 horas. Entonces se encuentra en la ley. Al menos yo no voy a hacer nada que esté fuera de la ley. Sí, se consideró algún momento, pero se revisó la ley y está constando el horario de inicio y el horario de finalización. El consejero Verde Soto había indicado que iba a hacer la solicitud al señor presidente de la República para que por medio de decreto presidencial, por el tema del estado de excepción, se haga una firma de un decreto con miras al 2021, pero hasta el momento, al menos yo no he sabido que el señor presidente haya realizado esto, y por iniciativa del Consejo Electoral no podemos irnos contra la ley. Consejero, tiene que ver con el manejo del sistema informático. ¿Se va a utilizar el que han tenido en los últimos procesos electorales? ¿Se va a cambiar? ¿En manos de quién va a estar esto? Tomando en cuenta la importancia que esto representa, pues es el cómputo de los votos. A ver, el sistema informático fue desarrollado por los técnicos del Consejo Electoral en el 2000, para el proceso 2017. No fue adquirido por ninguna empresa, sino desarrollado por los técnicos del Consejo Electoral. Si nosotros quisiéramos cambiar de sistema, tendríamos que justificar ante Contraloría por qué el cambiar de sistema y adquirir un nuevo. Primero, la situación económica no da para ese tema. Segundo, la OEA en su informe indica que el sistema de escrutinios funcionó correctamente, que el problema que existió fue en la transmisión de resultados vía web.
más no en el sistema de escrutinio. Igual Uniore, igual la comisión técnica de los académicos que se conformó, indican que el problema fue en la transmisión vía web, más no en el sistema de escrutinio. Sí, que incluso hay que realizar mejoras, hay que hacer una reingeniería para el tema de auditorías, que hay que hacer un tema de mayores controles. Sí, en eso se está trabajando en una reingeniería sobre ese sistema, pero no se va a modificar. Si escucho voces, seguramente hay gente interesada en que se adquiera un nuevo sistema, pero al menos el Consejo Electoral lo que está haciendo es una reingeniería y que si necesitamos también nuevos equipos. Hemos informado que los servidores que por su estructura son equipos con mayor almacenamiento, mayor velocidad, no son las computadoras bonitas de estuches bonitos que decía el señor Verde Soto. No son así, son servidores que ya están desactualizados. Vamos a comparar con un carro de los años 80, ya no hay los repuestos, ya no hay el soporte de la marca. Entonces, ese es el problema, y salir a un proceso electoral con ese riesgo que si se dañan no hay los repuestos o que no hay la garantía de la casa. Son equipos que tienen que renovar, obviamente. Son equipos que se tienen que renovar, y hemos sido claros en explicar eso al país. Sin embargo, salió a decir que son equipos bonitos. Qué lástima que exista gente que trabaje por el país de esa manera. Es una pena. Hoy escucho que está muy preocupado por el desarrollo del proceso, pero siempre desprestigiando al Consejo Electoral, desprestigiando al proceso electoral. Es una lástima, pero bueno, seguimos. Nosotros tenemos piedras en el camino, pero nuestra mayor defensa es trabajar con la ley y con transparencia. Entonces seguimos adelante, estamos realizando las observaciones incluso de Contraloría. Hay temas, por ejemplo, que piden mejorar los protocolos de enceramiento. No es que no hubo enceramiento, mejorar los protocolos de enceramiento. El otro tema que indica también Contraloría es el tema de un mayor control en la parte manual. ¿Cuál es la única parte manual en el proceso de escrutinios? La parte en que cuentan los ciudadanos, miembros de juntas receptoras del voto, los votos, y llenan las actas, que son errores humanos que al llenar las actas posiblemente llenan mal. Nos piden que mejorar eso. ¿Cómo podemos mejorar? Dando mayor capacitación. Pero no es que en el sistema informático estén metiendo mano, o que sea asunto manual el tema del sistema de escrutinio. Entonces sí hay que aclarar esos temas, y Liceña, como les decía, estamos trabajando en ese proceso, y para eso también necesitamos recursos económicos, necesitamos contratar técnicos. En el mes de octubre, diciembre y febrero, tanto Finanzas como Ministerio de Trabajo pidieron una reducción de personal debido a la situación económica del país. Aproximadamente salieron 150 funcionarios. Se pidió una reducción de salarios. Actualmente se está pagando por 7 horas en vez de 8 horas diarias de trabajo, a pesar de que la carga de los que salieron se les aumentó. Cierto es que no hay solo al Consejo Electoral, es a todas las instituciones, pero la diferencia es que el Consejo Electoral está en un proceso de nada más y nada menos de elección de presidente de la República o presidenta de la República. Entonces, nosotros, esa es la diferencia, que tuvimos que sacar gente que tenía ya una experiencia en un proceso, 2 procesos electorales, y ahora tenemos que contratar nueva gente para capacitarle en lo que es procesos electorales, porque recordemos que en el único sitio donde que se aprende procesos electorales es en el Consejo Electoral. No hay ninguna otra institución donde se aprenda, no haya una universidad. Nos dicen, necesitamos gente de experiencia, pero si traemos gente de experiencia, están trayendo gente de una X organización política. O sea, es la manera de tratar de desacreditar al Consejo Electoral y al proceso electoral. ¿Hay garantía, consejero, de no volver a repetir los errores que se cometieron en marzo del 2019?
Fue una elección rara, fue una elección que tuvo sus opacidades, la ciudadanía fue crítica, la opinión pública fue crítica de lo que dejó y ustedes ya tienen esa experiencia. Con esa experiencia, ahora hay las garantías de que se va a desarrollar normalmente la próxima elección. Sí, obviamente puede haber algunos errores y se está corrigiendo, pero no hubo los errores que los caballeros denunciaron de fraude. ¿Dónde está? A los mismos caballeros les han preguntado qué autoridad llegó con fraude, tanto en medios de comunicación como en la asamblea, y dicen que no saben. Entonces, ¿cómo es que se realizó esas denuncias? Entonces, sí, hay que corregir errores, pero no fueron los temas como indicaron los compañeros consejeros. Así es que seguimos adelante con el proceso electoral con responsabilidad, con la preocupación de la situación económica, sí, pero vamos a seguir adelante en el proceso. ¿Qué va a pasar, consejero Cabrera, en la eventualidad de que no lleguen a un acuerdo con el Ministerio de Finanzas? Igual tienen que convocar elecciones, por un lado. Por otro, ¿cuántas alianzas finalmente se registraron en el Consejo Nacional Electoral? Bueno, esperemos que ya se solucione este problema financiero, porque si no estaría en peligro el proceso electoral. Sin dinero, ¿cómo vamos a contratar seguridades? ¿Cómo vamos a contratar impresión de papeletas, cadena de custodia, etcétera? Es bastante complicado. Espero que ya se solucione en el transcurso de estas horas. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Yesenia? Perdón. Las alianzas. Las alianzas a nivel provincial, tengo entendido que son 47, de organizaciones políticas nacionales están 3, Social Cristiano con Creo, el Partido Socialista con Concertación y Fuerza Compromiso Social con Centro Democrático. Son las 3 que oficialmente se inscribieron y ya feneció el tiempo para la inscripción de alianzas. Son las 3 únicas a nivel nacional. Muchísimas gracias al ingeniero José Cabrera, consejero nacional electoral, con quien hemos conversado sobre cómo está trabajando el organismo de cara a lo que será el proceso de elecciones 2021. Confiamos los ecuatorianos de que se desarrolle de forma absolutamente transparente y regular, mi querida Liz. ¿Tienes tú los resultados de la pregunta? Así es, estamos conversando, o ya finalizamos la entrevista con el ingeniero José Cabrera, el consejero del Consejo Nacional Electoral, y le contamos que formulamos para este diálogo la siguiente interrogante: ¿cree que el CNE llevará a cabo elecciones transparentes? La respuesta de la ciudadanía es la siguiente: 95% considera que no, frente a un 5% que considera que sí. Y ese es uno de los temas sobre los que también el Consejo Nacional Electoral deberá trabajar, sobre la credibilidad en esta institución del Estado, consejero Cabrera. Así es, y es uno de los temas que también se está discutiendo en finanzas, porque el Consejo Electoral tiene que informar al país cómo va el proceso, cuáles son las reformas al Código de la Democracia, cuáles son los cambios. Ejemplo, la votación ahora es en plancha. Todos esos temas necesitan medios de comunicación. Sin embargo, se está revisando el tema del presupuesto en ese rubro. Entonces, una de las maneras de solucionar es que nos dé el gobierno cadenas nacionales para poder informar al país, para que haya transparencia. Sí, es un tema que tenemos que revertir, esa credibilidad. Tenemos que revertir y cómo es, dando transparencia, informando al país, y por eso les agradezco a ustedes, los medios de comunicación, y siempre habrá la apertura de mi parte para informar al país cómo va el proceso y resolver las inquietudes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.